del mensaje esta mañana es Tumbas del Deseo. Vamos a leer el libro de Colosenses en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el capítulo 3, el versículo 5, y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenados y avaricia, que es idolatría, malos deseos y la codicia. La codicia, la avaricia, es idolatría. Dicen los expertos en la idiomática, sobre todo griega, que la codicia es un deseo excesivo de tener más. Y ese deseo obsesivo de tener más lo aleja de confiar en el Creador y confía mejor en lo creado. Vamos a leer la palabra del Señor, que es nuestro manual por excelencia. Siempre, como digo en estos mensajes, pues tenemos que invocar la Biblia porque es la espada de doble filo, y por supuesto que el único que no se siente cómodo cuando hablamos de la Biblia es el que fue vencido a través de la palabra. El Señor le reprenda. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice también el libro de Efesios, son libros escritos con tinta espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 5, dice la palabra del Señor: o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El inmundo, el avaro que es idólatra, la avaricia es idolatría. Estamos en un mundo consumista, estamos en un mundo que está consumiendo cantidades exageradas de basura, podríamos decirlo así. Yo creo que este mensaje no va a ser tan delicado. Mateo capítulo 21, versículo 12, dice la palabra santa del Señor: volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, bendito el Señor, y le dijo: mi casa, casa de oración será llamada, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Más adelante vamos a leer otra versión donde es más impactante. La idolatría del corazón, amados hermanos, la idolatría del corazón, la codicia, el amor al dinero, la corrupción de lo sagrado. La codicia, como la idolatría, no es una debilidad, es una traición espiritual. La codicia transforma lo santo en negocio. No es solo querer tener más, no es solo querer más, porque vamos a ver que querer más a veces no es complicado. Es poner nuestra seguridad, nuestra esperanza y fuerza en eso que se llama material. La codicia contamina el alma como el comercio contaminaba el templo. Lo repito, la codicia contamina el alma como el comercio contaminaba el templo. La diferencia, y es un punto álgido y profundo, espeso sobre todo, a mí me gusta predicar estos mensajes en esta congregación porque es una congregación que es educada espiritualmente para entender la palabra del Señor. Y aquí hay personas que entienden este lenguaje. Es un lenguaje nivel 5, no es un lenguaje nivel 2 o 1, es un lenguaje nivel 5 para personas que ya han sido ejercitadas por el uso de los sentidos, personas que aman a Jesús, aman al Señor, y que el nuevo nacimiento que se efectuó en ellos fue basado en la palabra, y que el oxígeno que respiraron cuando salieron del útero del nuevo nacimiento fue la palabra, y el aroma que respiraron fue el pan vivo que descendió del cielo. Estaba fresquecito y respiraron esa aroma deliciosa del pan vivo que descendió del cielo, y las primeras proteínas que anhelaban era la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Amén. Y entonces la diferencia entre aspiraciones, las aspiraciones pueden ser válidas en la vida, las aspiraciones son ganas de crecer, pero la diferencia entre la capacidad y necesidad del ser humano de crecimiento y la forma negativa de canalizar esas necesidades de crecimiento y de desarrollo de una forma negativa y de una forma destructiva. Me atrapó el tema, la consulta, porque mencionaba la diferencia entre aspiraciones y quejas, la diferencia entre una aspiración y una queja.
Aleluya, qué bueno eso. ¿Usted aspira a hacer algo en la vida o simplemente va por la vida quejándose? Porque a veces somos, o mejor, es una pregunta, ¿por qué a veces somos tan infelices? A veces no hay felicidad, incluso en el pueblo del Señor. A veces falta el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. A veces las personas vienen a la iglesia, se colocan unos antirruidos en los oídos para no escuchar la palabra, no entienden lo que el predicador está hablando, no entienden que la palabra está siendo proclamada, no entienden el privilegio que ustedes tienen todavía, que el Señor ha colocado en ustedes, el querer como el hacer por su buena voluntad. No entienden que todavía pueden cantar públicamente, levantar sus manos y decir Jesucristo es el Señor, sin que llegue una bomba, sin que lleguen las autoridades gubernamentales a sellar este lugar y a meternos en la cárcel, porque está prohibido por decreto nacional reunirnos para adorar a Dios. Entonces la gente llega desprevenida, la gente llega en sus elucubraciones mentales sin saber que tenemos un gran privilegio delante de los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas, porque nosotros somos los que contrarrestamos el avance de las tinieblas. Nosotros como iglesia del Señor somos los que mantenemos la luz aleluya, de la menona encendida. Bendito el nombre del Señor. Nosotros somos el candelabro y el Espíritu Santo es el fuego que se enciende en nuestro corazón para que las tinieblas no avancen, para que las tinieblas no tomen el control, para que no haya más muertes, para que no haya más violencia, para que no haya más caos, para que no reine más la mortandad, para que no reine más la injusticia y el conflicto que hay en este momento en el mundo. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué somos tan infelices a veces? ¿Por qué no tenemos felicidad? Ok, sigamos. Shoef es una palabra hebrea, la extraje del alefet. Es una persona que tiene aspiraciones, que tiene necesidad de crecimiento, y entonces uno se pregunta, ¿de dónde surge la necesidad del crecimiento? Y los expertos dicen que surge del hecho que la mente humana tiene esa capacidad, Dios nos dio eso. Los seres humanos somos capaces de saber lo que dijo el salmista en el Salmo 103. Tenemos ese discernimiento, el Señor lo ha dejado. Bueno, algunas personas ya han sido atrapadas en su cabeza y no lo tienen tan claro. El versículo 15 dice, el hombre como la hierba son sus días y florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Y también por allá en Primera de Pedro, capítulo 1, bendito el Señor. A mí me gusta esta iglesia, el Señor siempre se pasea por esta iglesia de una forma especial. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice la palabra del Señor, toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. El hombre tiene la capacidad de saber eso. Santiago capítulo 4 versículo 14 nos lo dejó de una forma preciosa. Santiago capítulo 4 versículo 14, a mí me gustó esto porque dice, nuestra vida es como una neblina. Cuando usted pasa por el alto de Ventanas, amén, y es una neblina, así es nuestra vida, y sale el sol y se desaparece la neblina, así somos nosotros. Y Santiago lo dijo, nuestra vida es como niebla, como un vapor que aparece por poco de tiempo. Somos un ser biológico limitado. Amén, limitado. No podemos perder de vista nuestras limitaciones ante la presencia del Señor. Yo esta semana lloraba ante la presencia del Señor y le decía, Señor, si yo no hubiera querido ser pastor de semilla de mostaza, tú te hubieras levantado otro, te hubieras puesto a otro. Si yo hubiera renunciado en mi libre albedrío, el Señor levanta a otra persona para que los pastoree, bendito el nombre del Señor. Pero qué bueno que el Señor ha tenido misericordia y le decía, Señor, gracias por dejarme predicar tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. A su nombre sea toda la gloria. Denle un aplauso al Señor esta preciosa mañana. La mente humana intuye y desea crecer y superarse y no estancarse en la misma situación toda la jornada. Bueno, hay personas que tienen enfermedades que tienen que ser tratadas. Conozco un par de personas que fueron sesgados por mujeres, unieron el licor
y el sexo, y ese cóctel es súper peligroso. Casi de ahí nunca sales. Cuando tomas licor y lo combinas con el sexo, nunca sales de ahí. Son dos fuerzas muy poderosas que degradan la existencia humana, pero la mayoría de las personas llegan a un punto donde quieren salir adelante. Si entras a tu hijo a un equipo de fútbol, quieres que tu hijo sea el goleador, no quieres que sea el peor, que lo saquen por obeso, porque no hace nada, porque le dan un empujón y como una niñita llorona se pone a llorar, sino que quieres que tenga perrenque, que salga adelante, que corra. Si le compras una motocicleta a tu hijo, pues quieres que llegue de primero, tú no quieres que llegue detrás o que se ponga a llorar, ay, se me apagó la moto. No, tú quieres que sea. El ser humano tiene por instinto esa necesidad de crecimiento. La gente quiere crecer, la gente quiere avanzar, por eso la gente vive comprando la lotería, viven comprando chances porque quieren dejar de ser pobres para convertirse en personas ricas. Espiritualmente debería de aplicar eso. La iglesia fue llamada al crecimiento espiritual, la iglesia fue llamada al crecimiento interno, al núcleo de la iglesia. A su nombre sea toda la gloria. Así que la gente no quiere estancarse en la misma situación, no se quiere quedar siempre en la misma jornada. Pero esta raíz que tenemos, todos los seres humanos, nos puede jugar una mala pasada. La necesidad de acumular, de obtener, en vez de crecer como persona. Entonces, lo que las personas quieren, bueno, yo a esta edad puede ir sacando esas conclusiones. La persona quiere es reconocimiento. La persona quiere no crecer como persona, sino tener objetos. La persona no quiere crecer como persona, sino quiere tener dinero, quiere tener poder, lo que sea, que se trate de acumular. Y qué triste, amados hermanos, que el dinero no te hace una mejor persona. Amén. La educación ni siquiera te hace una mejor persona. He visto personas multimillonarias que son absolutamente engreídas y maleducadas. No tienen la educación, no tienen educación. Y es que la verdadera educación no es la de la academia. La verdadera educación es la educación espiritual, la que da la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es lámpara a mis pies y lumbrera al camino. Y entonces hay personas que tienen academia y que tienen el último auto de la serie más top, de la marca más top, y que tienen 50 millones de dólares, pero son absolutamente autoritaristas, son absolutamente infelices, amargados, bipolares, se descompensan, son grotescos en su forma de tratar al prójimo. Y entonces ahí es cuando uno dice: la plata no te da felicidad, la plata no te da educación. Y usted puede tener lo que sea, pero si no tiene una educación espiritual, usted no va a ser feliz. Y entonces hay una necesidad de desarrollo que puede ser malinterpretada. Puede ser malinterpretada por el ser humano, que a veces somos tan erráticos. El libro de Colosenses, el capítulo 2, el versículo 23, bendito la palabra del Señor, dice: tales cosas tienen la verdad cierta reputación en sabiduría, en culto voluntario, en humildad y trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. El culto voluntario. A veces nos volvemos tan religiosos. Y yo creo, iglesia del Señor, que la religión no ha hecho nada por Colombia. Yo he estado en cultos de 30,000 personas, 25,000 personas. He visto oradores dando una disertación frente a 100,000 personas, pero han llevado al país, han llevado a las ciudades, han llevado a Medellín a una crisis. Estamos en crisis y el pueblo del Señor debe de tener eso en cuenta. El pueblo del Señor debe de lavar sus ojos con colirio para que puedan ver la realidad que nos atañe. Estamos económicamente en el hecatombe. Va a haber un endeudamiento más allá de lo que se puede en el país. Vamos a estar endeudados en el año 2029. Se está colapsando el mundo, se están moviendo las placas tectónicas de la maldad. Hay guerra y hay guerra. Y no solamente rumores de guerra, ya estamos en guerra. Y la iglesia del Señor está esto es un mensaje duro, está en una posición de avaricia, de llenar y llenar. ¿Qué nos ganamos con llenar un estadio? ¿Qué nos ganamos los predicadores con llenar un escenario de 200, 300 personas si no afectamos la sociedad, si no afectamos nuestro entorno? Me sorprende, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
pero aquí en Antioquia, en Medellín, lugares donde está un lugar donde se supone que se proclama a Rey de Reyes y Señor de Señores, la zona alrededor es la más sucia, la más pervertida, la más peligrosa. No hay un impacto de la iglesia como la iglesia primitiva. ¿Saben qué fue lo que depositó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos el día del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés? Era un salón parecido a esto, era grande, habían 120 personas y estaban allí, Pedro estaba allí, estaban reunidos esperando lo que el Señor les había dicho que iba a venir, y de repente dice que las columnas del lugar, que eran inmensas, empezaron a temblar y se les apareció algo, lenguas repartidas como de fuego. Pero esas lenguas repartidas como de fuego tenía un propósito, porque había un segmento de la sociedad mundial que necesitaba escuchar el poderoso mensaje de Jesús de Nazaret. Amén. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta frase me gustó: el culto voluntario sin transformación interna es inútil. Se lo vuelvo a repetir a los que les gustan las frases misteriosas: el culto voluntario sin transformación interna es inútil. Y lo voy a volver a repetir por tercera vez: el culto voluntario sin una transformación interna es absolutamente inútil. No sirve de nada para los apetitos de la carne. Yo le decía o le he dicho a personas que este camino del Señor no es peligroso por intenso, sino por extenso. Porque no sé tu proyección, cómo te ves en unos años, pero yo no me veo haciendo otra cosa que o sirviendo al Señor o adorando en el cielo. Romanos capítulo 2, 29 dice la palabra: sino que es judío el que lo es en lo interior. Hablar eso en este momento te pueden cortar la cabeza. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Era un tremendo pecado, quiero que me escuchen bien, era un tremendo pecado para un gentil, un prosélito que se volviera converso al judaísmo, tener el conocimiento y tener las herramientas necesarias para ser un practicante de algo que se llamaba la circuncisión. Era gravísimo. No podía presentar una ofrenda al Señor si él era adulto y él ya tenía el conocimiento del judaísmo y no se circuncidaba. No podía presentar la ofrenda ante la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y hay personas que quieren presentar un grupo inmenso de personas, pero no han circuncidado su corazón teniendo el conocimiento pleno de la verdad. A su nombre sea toda la gloria. Y es bueno que crezcamos. Pablo decía, no sé, a una de las cartas: en mi corazón ustedes están anchos, pero ustedes están estrechos. Yo les amo de una forma extensiva, pero ustedes están estrechos en su corazón. Y yo tomo esa declaración de Pablo no para que ustedes estén en generosidad referente al aprecio que puedan sentir por mí o un ministerio, sino con el amor eterno con que tienen que amar a Jesús de Nazaret. No sean estrechos en su corazón referente al amor que usted tiene que sentir frente a la obra del Señor, porque la obra de las tinieblas es generosa en la maldad. Se está expandiendo una ola negra y titánica en contra del mundo, y si usted fue salvado, fue guardado, fue ayudado, fue bendecido para que reaccionara en esta época y no lo hace, respiro y revelación va a venir por otro lado, pero ¡ay de usted! Punto. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, iglesia. Amén, iglesia. A mí me gustan estos mensajes. A su nombre la gloria. ¿Podemos seguir? Sigamos. Gloria al Señor. Entonces, estamos en Romanos 2:29. Hay que circuncidar. A ver, esto de circuncidar el corazón. Yo hablaba con una hermana esta semana y le decía: mire, hermana, el verdadero cristianismo está basado en el nuevo nacimiento, pero el desarrollo de un liderazgo no está basado en la cantidad de personas que puedan masificar, porque en esos países tercermundistas básicamente es fácil. Usted le dice a la gente: hay tamales y gaseosa, y usted llena un bus.
Usted le dice a la gente, van a regalar cuadernos, un kit escolar, y usted dice, ay, para mi niño, y así no tenga niños, usted se monta en ese bus y llenan un estadio. Aquí lo que sobra es gente. Países con una alta población mundial, nacen niños todos los días, la tasa de natalidad está elevadísima. Pero cuando una persona realmente acepta a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, y el líder se caracteriza por la identidad. Por la identidad. Si usted no tiene identidad, usted puede llenar un escenario. Usted puede ver por YouTube tantas referencias que hay de lugares que fueron llenos de gente porque había un megagrupo que cantaba y tocaba de una forma increíble y a usted le movían las emociones y el corazón y usted se emocionaba y usted llegaba y lloraba y por supuesto usted se contentaba y los lugares estaban llenos. Pero si usted no tiene identidad, es como tamo que arrebata el viento. A usted lo mueve cualquier viento de doctrina. Si a usted le dicen allá está, usted sale corriendo y va para allá. Si le dicen no, allá no porque es muy lejos, es más cerquita, usted sale corriendo y va donde más cerquita. Si a usted le dicen llegó el grande de los grandes, usted sale corriendo y apoya todo lo que usted, porque no tiene identidad. Pero cuando usted tiene identidad, sobre todo en un mundo conflictuante, y usted se atreve a decir, yo soy hijo de Dios a pesar de lo que se venga. Aquí en esos países no tenemos persecución religiosa todavía no tenemos ahí un grupo de personas tirándonos piedras y maldiciéndonos porque estamos adorando el nombre del Señor y estamos siendo irresponsables con la libertad que el Señor nos está dando. Y los pastores que tienen esa capacidad masiva de transmitir los mensajes de la palabra del Señor están siendo irresponsables porque no están direccionando a las ovejas. Las ovejas tienen que ser direccionadas con la identidad celestial. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo coloca una marca, un sello indeleble para aquellos que son llamados, predestinados, y somos marcados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos marca con un propósito. Marcó a la iglesia primitiva para que pudieran hablar en otras lenguas, pero no era para que, como hablo, era para que el que estuviera al lado escuchara y dijera, pero usted cómo está hablando mi lengua, si yo soy africano y usted judío, está hablando la lengua que yo estoy hablando, cuénteme qué me tiene que decir. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Para eso el Señor le dio lenguas repartidas y eran como de fuego con fluidez. Bendito el nombre del Señor. Y entonces esta es la identidad del pueblo de Dios. Y no tener identidad es gravísimo. Se pierde la identidad. Yo no sé cuántos se sienten con una identidad. Uno de los trabajos que he visto yo, después de tanto análisis, me imagino yo, es que las personas están perdiendo identidad. O sea, las personas van a cualquier iglesia. Las personas van a cualquier congregación, escuchan a cualquiera. Le gusta el pastor porque es calvito y dice, ay, mire ese calvito como le gusta el pastor porque es así acuerpado, así como Sansón. Ay, quien fuera como Salila. Les gusta la pastora porque sale así tropical, así con un cuerpo veraniego, así. Ay, mira, sierva hermosa, como habla esa sierva preciosa. Pero se está perdiendo la identidad en los líderes de la congregación. Y usted le pregunta a alguien, ¿usted dónde pertenece? No, a mí me sirven, yo escucho a todo mundo. Y en ese escuchar de todo mundo se ha hecho un daño gravísimo, bendito el nombre del Señor, porque no hay identidad espiritual. La gente no reconoce un lugar de crecimiento, pero no el crecimiento numérico, sino el crecimiento interno, el crecimiento que realmente da Dios. Aleluya, el fruto del labrado. ¿Recuerdan la oración de Habacuc? Decía, aunque no haya fruto de lo labrado. Aleluya. Y a veces no hay fruto de lo labrado porque la semilla cae en una tierra que no tiene identidad. Usted cuando ve un palo de mango dice, ya crecieron las guayabas. Y cuando ve un palo, ¿recuerdan las pomas? Las pomas. Y usted ve un palo de guama y dice, ay, yo quiero una poma. Usted ve un palo de mango y dice, ay, qué rico una papaya. No, mango es mango, papaya es papaya, bendito el Señor. Y la Biblia dice, por sus frutos los reconoceréis. Y cuando alguien tiene identidad, esa identidad celestial. No puedo mencionar naciones porque hay un conflicto bélico titánico en el mundo. Bendito el nombre del Señor. Y hay gente que quítese eso. Es como que le dijeron, deje de ser evangélico, usted no es evangélico, usted es chiviado. ¿Qué le importa al diablo si soy chiviado o no? Al menos tengo a Jesús de Nazaret en mi corazón. Tenemos que tener la identidad de Jesús de Nazaret en nuestros corazones. Tenemos que parecer y ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Para qué
el Señor te salvó en esta temporada? ¿Por qué no te salvó antes del año 70? ¿Por qué no te salvó por allá en el año 60? Sino que te salvó en esta temporada y te da la oportunidad de venir a un lugar a darle gloria, a levantar las manos y decir: Jesucristo es el Señor, con identidad. Un líder se conoce por la identidad. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Uno como pastor ve que una oveja está pidiendo ayuda, y entonces uno va y se acerca con el bálsamo del olivo, el fruto del olivo, y entonces uno le va a echar aceite a la oveja, y la oveja ¿cómo hace un lobo? Le gruñe a uno. Y uno, uy, perdón, discúlpeme, pensé que era oveja. No era oveja, era un lobo. Sigamos. Y entonces dice la palabra del Señor, esto es complejo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por eso el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Por eso cuando venimos es verdad, Dios se siente en todos lados, por supuesto, en una cárcel, en un bus, en un yate, en una canoa, en una moto, en una bicicleta. Si quiere haciendo deporte, usted invoca a Dios y ahí está Dios en todo lugar. Pero se siente más cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre que vienen con identidad a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son escasos. Son escasos. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Se escasean los adoradores. Se están escaseando los adoradores. Se está perdiendo la casta de los adoradores. Se está perdiendo la casta de los cantores. Hoy en día cualquiera canta. Te ponen con la tecnología y la IA te pone a cantar exquisito, hermoso. Pero gente que danza. ¿Recuerdan el que danzaba con todas sus fuerzas? ¿Quién era? David danzaba con todas sus fuerzas. Y llegó una esposa de él y le dijo: ay, mire lo tan ridículo que se ve. Dijo: no importa, me haré más vil aún ante Jehová. Y abría la boca y levantaba las manos y danzaba con la fuerza del guerrero que venció al oso y al león, que venció, aleluya, que venció a Goliat. A su nombre sea la gloria. Y entonces esa es la identidad del pueblo del Señor. Necesitamos tener identidad, aleluya. Y cuidado, los hermanos que no se han circuncidado todavía, que no han circuncidado el corazón, que tienen codicia, que tienen avaricia, que es igual a la idolatría, que están todavía por los bordes, por la ribera del Nilo. No améis al mundo, ni lo que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No os unáis en yugo desigual con los impíos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¡Qué comunión tiene la luz y las tinieblas! ¡Qué identidad tiene el soldado de la fe con los, aleluya, con los principados y los gobernadores de este siglo! La única que está dormida y así aquietada, yo dormía pero mi corazón velaba, es la iglesia. De resto el mundo está en guerra. Miren las noticias, mire, sálgase de su metro cuadrado y empiece a ver las noticias, cómo está el mundo. Y nosotros tenemos ¿saben que somos la solución? ¿Qué días me regalaron un caldo sin sal? ¿Y será que pensaron que estaba enfermo? Que yo sepa, no estoy enfermo. ¿Por qué no le echaron sal? ¿Alguien ha comido un caldo sin sal? ¿Sabe a aromática? Aromática de pollo. Eso se lo dan a los enfermos en los hospitales. Un caldo sin sal. ¿Saben ustedes que nosotros somos la solución del mundo? ¿Por qué? Porque somos la sal del mundo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado este mundo? Este mundo perderá la sazón. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Qué precioso es el Señor. Bendita la gloria. Yo tengo que seguir en esto. No puedo pasar de esto. Por eso empecé temprano el mensaje, porque necesito hablar de esto un poquitito. Sé las consecuencias, por supuesto, en semana, pero no me interesa. 2:4 dice la palabra, segunda de Tesalonicenses, estamos ahí.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero si nosotros tomamos esta partecita, a los hermanos que les gusta tanto que hable de esto, y decimos que somos templo del Espíritu Santo, ¿quién se va a sentar en el trono que le pertenecía a Dios? Avaricia, idolatría, desplaza a Dios y se sienta ahí, se queda acomodadito como si fuera Dios, y la gente hoy le rinde gloria como si fuera Dios. No lo llevemos a un escenario, los escenarios pueden pasar hoy o mañana. Lo que hoy es, mañana puede dejar de ser. Llévalo al centro de tu corazón. Había canciones, lleva a Dios al centro de tu corazón. Llévalo a tu trabajo, llévalo a tu casa. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Dios está Dios en el centro de tu corazón, gravitas en el universo celestial. Dios es parte de ti. Bendito el nombre del Señor. El Señor hizo algo dentro de tu corazón y Él es el centro. ¿Por qué vivimos tan afligidos y por qué vivimos tan infelices? Si Dios está en el centro de tu corazón, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones. Bendito el nombre del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre ha placido daros el reino. No os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, yo os enviaré al Consolador que está a nuestro lado, que nos ayuda, que cuando lo invocamos le sentimos de una forma maravillosa y obvio. Estoy hablando con la gente que tiene identidad, con la gente que está injertada en el olivo, con la gente que nació en la vid, que la Biblia dice: separado de mí nada podéis hacer. Por supuesto que al diablo no le gusta esta palabra, pero aquellos que aman la palabra la recibirán y dará fruto a 30, 60 y a 100 por uno. A su nombre sea la gloria. ¿A quién tienes en tu corazón, en el centro de tu corazón? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Aleluya. Pero cuando Dios está en el centro del corazón de una persona, dice la Biblia, caerán 1000 y 10,000 a tu lado, mas a ti no llegarán. Sigamos. Y entonces es una figura anticrística, usurpadora del concepto espiritual. A mí esa figura anticrística me parece que está en boga. A la gente le gusta la figura anticrística, donde no esté Cristo, aleluya, porque ese Cristo lo exige todo. La idolatría interior, ceder el trono del corazón a la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. ¿Saben cuál es la raíz de todos los males? ¿Saben cuál es la raíz de todos los males? ¿Quieren saber qué pensaba Jesús de Nazaret referente al dinero? ¿Qué decía Jesús de Nazaret referente al dinero? A ver, 2 o 3 hermanos que me ayuden. Jesús, ¿qué pensaba del dinero? Sí, estoy desarrollando el instinto de leer pensamientos. Es una broma por si acaso. ¿Qué pensaba Jesús del dinero? ¿Lo tienes? Dímelo. Ya lo dijimos, 10 segundos. Estos baches quedan hermosos. ¿Qué pensaba Jesús del dinero? A los que aman tanto el dinero, que les gusta tanto contar 1 más 1, 2. Ok, Juan. Capítulo 2, versículo 15. Dice exactamente lo que Jesús pensaba del dinero. Léelo, por favor. Googlealo. Te sale en Google. Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Ya? Última vez, ¿ya? ¿Qué piensa Jesús del dinero? Jesús entra al templo. El templo no es como esto que ustedes imaginan. Entran, no. Tenemos que tener la figura del segundo templo. Hermoso, majestuoso, todavía poderoso. Está el Sanedrín, están los fariseos, está el sumo sacerdote, con toda su vestimenta. Está el santo santuario. Recuerde que todavía no se había roto el velo del templo. Estaban todos los elementos que habían sido dictaminados en el monte Siniático. Había un lugar santo, un lugar santísimo, estaba la fuente. Recuerdo otros detalles de ese lugar. Y Jesús entra, un muchacho de 30 años. Y cuando observa que dentro del templo
habían unas mesas y que en esas mesas había un dinero. Dice que se los tiró al suelo. Es una escena, una de las escenas más intensas de Jesús de Nazaret, porque entra al templo como profeta y como sumo sacerdote, y nadie podía decirle nada. Imagínate el sumo sacerdote con su séquito y Jesús con, yo no voy a decir lo otro, lo que todos dicen, pero sí llegar a las mesas y ver el dinero que habían recolectado en el templo, y dicen: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y tira el dinero en el suelo. Cuando los fariseos vieron eso, que les había tocado el dinero, dijeron: a este hombre hay que asesinarlo. Dice la palabra: esparció las monedas de los cambistas en el suelo. ¡Plácata! Esa era la posición de Jesús de Nazaret en el momento que implantó el reino de los cielos. Yo sé que esto no suena bien. Algunos dirán: no entendemos. Si no lee la Biblia, ¿qué va a entender? Hermanos, estos mensajes son nivel 5, no son nivel 2, son nivel 5. Cuando tú haces deporte te sugieren: si estás empezando, te invitamos al nivel 2. Si estás ya en un nivel de competitividad, te invitamos al nivel 5. Esta iglesia es nivel 5 para entender la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. A su nombre sea la gloria. Esparció las monedas de los cambistas. Y dicen los expertos que esta es una de las escenas más intensas en la vida del Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, con la autoridad de rey y sacerdote. Y dice que no puede haber dos tronos en el templo. Aleluya. No pueden haber dos tronos. Aleluya. Hermoso el Señor. No pueden haber dos tronos dentro de tu corazón. No los pueden haber. No pueden haber. Mateo capítulo 22 versículo 32 dice la palabra del Señor: Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. Por eso cuando usted venga a la iglesia, mire a ver si viene muerto o viene vivo. Si usted viene muerto en delitos y pecados, pase por el lavacro y pídele la sangre preciosa del Cordero de Dios que le limpie, que le ponga el carbón encendido en la boca, que le ponga colirio en los ojos, que le lave las manos para que pueda levantar manos santas sin ira y sin contienda. Nadie puede servir a dos señores. No puedes quitar el lugar de Dios y dárselo a la iniquidad. Y si tú haces eso, vas a morir en delitos y pecados, y el Señor te trajo de esa condición, y los muertos no alaban a Dios. Pero cuando estás vivo, tienes que sentir la presencia de Dios dentro de tu corazón. Por eso el Señor no se quedó en la tumba. El Señor ha resucitado. Nosotros adoramos a un Dios que no está muerto. Nuestro Dios está en los cielos. A su nombre sea la gloria. ¿Han visto un muerto en el culto? Bueno, esto ya es más pentecostés. ¿Han visto un muerto en el culto? Amén. ¿Lo has visto un muerto en el culto? Y dijo: uff. Los muertos tienen una característica: si les abres la boca son un desastre. La boca va a oler a excremento. Es la característica de un muerto. Está muerto por dentro, podrido por dentro. Sepulcro blanqueado, decía el Señor. Ustedes están llenos de huesos podridos por dentro. Era el mensaje de Jesús, yo no lo estoy diciendo. Es el Señor. Pero cuando alguien tiene vida, dice que de su interior correrán ríos de agua de vida. Aleluya. Y cuando usted viene a la iglesia y está vivo, se siente que tiene la vida de Dios en su corazón. Y en esta época sí que necesitamos tener identidad. Y en esta época sí que necesitamos tener el arma de doble filo, la espada, la palabra del Señor. Hermano, hay iglesias donde no te predican la palabra. Y la gente le gusta eso. Y el resultado de que tú montes un buen show en el culto y que empieces a hablar palabras sencillas y fáciles, el resultado de eso es que la iglesia se te queda dormida. Y hay gente feliz durmiendo en la iglesia. Y los pastores, pues como no les interesa que les exijan en el mensaje, ay, que se duerman todos, que enseguida empezamos a cantar y este lugar tiembla. Aleluya. Esta es una de las escenas más intensas en la vida del Mesías. Con la autoridad de rey, con la autoridad de sacerdote. No puede haber dos tronos en el templo. Mateo capítulo 22 versículo 32 dice: Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivo. Bendito el Señor. Y el Salmo 115, yo nací así, evangélicamente hablando, cristianamente hablando. El Salmo 115 dice la palabra, versículo 17, dice el Señor: los muertos no van a alabar al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Aleluya, bendito el Señor. ¿Podrían levantar los hermanos que están atravesando el valle del silencio?
Y esos hermanos en el culto usted los ve calladitos. Son hermanos concentrados pero que no abren la boca. Y uno dice, uy, mire, los hermanos descendieron al valle del silencio. Porque tienen una dinámica mental. Ellos por dentro están en su juego. Pero, aleluya. Lo dice la Biblia, el valle del silencio. Y llegan a la iglesia con esos silencios. Bueno, hermanos, yo entiendo que hay otras religiones que el culto es en silencio. Usted llega ahí callado, calladito. Y la gente es en silencio. Y usted mira, ¡aleluya! Pero los muertos no alaban a Dios, ni los que descienden al valle del silencio. Aleluya. Por eso, hermano, bueno, sigamos con esta palabra preciosa. Se me salió ese gritito, no sé qué pasó por dentro de mí, pero algo pasó. Y entonces dice, tener aspiraciones sanas, buenas ante la presencia del Señor. Y hay una pregunta, pero ¿por qué me voy a quedar así? ¿Por qué me tengo que quedar así? ¿Te has preguntado alguna vez por qué me tengo que quedar así? Bendito el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a quedar así? Hay gente que dice, no, yo quiero salir de esta condición, yo quiero estudiar, yo quiero viajar, yo quiero tener, aleluya. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, por fe andamos y no por vista. No importa lo que haya pasado en nuestra vida, podemos tener aspiraciones de cambio y mejorar. Y tenemos la aspiración de ser mejores cristianos. Y tenemos la aspiración de aprender educación espiritual y no perder la oportunidad, porque estamos frente a una oportunidad extraordinaria de aprender y extraer la palabra del Señor. Yo creo, hermanos, que si esta iglesia no estuviera basada en la palabra del Señor, hace rato yo hubiera renunciado. Y hace rato esto se hubiera quedado. No estamos vacíos, la iglesia está llenita, gloria al Señor. Pero cuando puede que los shows sean muy buenos, que los músicos sean muy buenos, que el baterista sea muy bueno, que el guitarrista sea extraordinario, que 2 querubines estén cantando aquí, que un arcángel esté aquí parado proclamando. Pero sí, el fundamento de la iglesia no es la palabra. Esa iglesia tiende a torcerse del camino, sobre todo con el peso de las tinieblas que hay en este instante. Por ahí hay una hermana que hace años decía, el Señor viene pronto, el Señor me lo dijo a mí. Yo decía, ¿será ella o será en la emoción? No, era ella. El Señor venía pronto a pedirle a ella cuentas por lo que tiene que hacer en bien de la familia, de los que le rodean, del barrio, de la gente que ella ha impactado con su presencia, con la bendición que Dios le entregó, con la salud que Dios le entregó, que todo lo que hace le salía bien, era con un propósito para que pudiera decir, Jesucristo es el que me ha bendecido. Dale un aplauso al Señor esta mañana. A su nombre la gloria. Y entonces nuestra alma nos obliga a una inspiración innata en la humanidad, pero guiados por Jesús de Nazaret, nuestra humanidad nos inspira a la superación. Es innato en nosotros, es innato. Nuestra alma nos obliga a una aspiración innata. La humanidad quiere siempre salir adelante. Las pirámides de México, de Egipto, las ruinas de algunos lugares. La humanidad siempre ha querido avanzar y avanzar. El Salmo 103, Salmos capítulo 103, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra santa del Señor, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Atrás me escucharon. Bendice alma mía a Jehová y no sea ingrato, no sea ingrata. Bendito el nombre del Señor. El espíritu trascendental que nos está diciendo, crece para Dios. Y este hombre decía, David, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Bendito el nombre del Señor. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Está aspirando que la bendición de Jehová no se quede en el olvido. Bendita la gloria del Señor. Está aspirando una limpia conciencia delante de la presencia del Señor. Hay una clase de queja. La gente se queja. El libro de Números, el capítulo 11,
Quería entrar con fuerza en la introducción del mensaje, pero vamos a desglosarlo un poquitito. El libro de Números, el capítulo 11, el título es Jehová envía codornices, el pueblo se quejó sin razón justa. El pueblo se quejó mostrando ingratitud desde su corazón. El pueblo fue quejumbroso, se quejumbró con duelo. Una queja o una cosa es una queja que implica una depresión y otra una tristeza. Aquí hay que cortar mucha tela, porque hay gente que se pone triste, pero hay gente que llora en la tristeza. Sobre todo cuando están borrachitos. Los borrachitos son llorones. Y entonces pone el mensaje y entonces se quejan y lloran. Bueno, las viejitas les da compasión y le dicen, pero es una queja con lágrimas que ofende, que choca ante la presencia del Señor. Cuidado cuando usted se queja. Cuidado cuando usted se queja ante el Señor y le pone unas lagrimitas. Tenga mucho cuidado, amada iglesia, porque el Señor se fastidió, porque el Señor los había bendecido, porque el Señor ya les había dado el maná, porque el Señor ya les había dado el maná, porque el Señor ya les había dado el maná, porque el Señor ya los había libertado, porque ya tenían la columna de fuego en la noche y tenían la nube en el día, porque ya sus vestidos no se habían envejecido, porque el Señor los había defendido de los amalecitas, porque el Señor había abierto el agua para que ellos pasaran. El Señor ya había dado la victoria, ya habían celebrado la Pascua, ya Dios se había glorificado referente a ellos, ya habían entrado en esa dimensión del Espíritu, ya el Señor los había llevado al desierto y los sostenía con mano poderosa y fuerte, y se quejaron con lágrimas. Yo tenía un poco de temor predicar ese mensaje. Yo dije, ¿será que el pueblo sí lo recibe? Pero tengo que predicarlo. El Señor verá qué hace conmigo después de esto. Ya en esta época que le corten a uno la cabeza no es tan anormal. Y entonces se quejaron con lágrimas. Fueron ante Moisés y dijeron, ay, esto está muy duro, esto está muy horrible. Yo no puedo imitar a un llorón porque no me gusta. No, pero se quejaron con lágrimas. Y lloraban ante la presencia del Señor y lloraron. Una queja tonta, una queja absurda, una queja sin sentido, y le añadieron lágrimas. Y entonces sigamos, y dice que y lo oyó Jehová, y el Señor reaccionó. Sí, quiero que lo escuche. Los tres amenes. Lo oyó el Señor y el Señor reaccionó. ¿Sabe, hermano, qué le provocó esa lloradita y ese quejambre al Señor? ¡Ira! ¡Ardió la ira de Dios! Ahí lo dice, ahí está en la palabra del Señor. Estaban quejándose que eso estaba muy duro, que por favor cuídeme el niño, haga que no le falte nada, mi niño, que mi niño, que mi niño. ¿De qué se está quejando? ¿Por qué se está quejando y llorando? Y le dio fastidio al Señor. Aleluya. Interprételo como usted quiera. Dice la palabra del Señor, ardió la ira de Dios. ¿Y sabe qué pasó? ¿Cómo le respondió el Señor? ¡Con fuego! Por ahí una cancioncita que está de moda en Instagram, con fuego en el altar, y yo vine a buscar. Cayó fuego de Dios, la ira de Dios cayó sobre los quejumbrosos, sobre la gente que estaba llorando por tontear, la gente que no estaba agradecida con Dios, la gente que no le estaba dando esa aspiración a Dios. Señor, llévanos a la tierra que nos prometiste. Señor, aquí está tu no, se olvidaron de lo que Dios les había hecho, se olvidaron de lo que Dios les había entregado. Un pueblo, y esto es maravilloso, es que voy explotándome, pero es algo extraordinario. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Ardió en ellos el fuego de Dios, en los extremos del campamento, en los límites. Quiero que me escuches. Ardió la ira de Dios en los extremos del campamento, en los límites. Esto es maravilloso. ¿Recuerdan la identidad? Sigamos. Y entonces dice que cuando Moisés vio que el fuego de Dios se había encendido y que estaba devorando el campamento, dice que Moisés oró y este fuego se calmó. Y ese lugar fue llamado incendio. El incendio de Dios. El incendio provocado por la ira de Dios. Porque Dios no soporta. Bueno, sigamos. Y entonces, en los límites del campamento son límites morales. Aquellas personas más alejadas, los menos apegados a Dios,
La gente extranjera que nunca se apegaron a Israel de verdad, que solamente estaban por los límites. Y esto me sorprende a mí porque hay gente que no tiene ningún apego ni ningún conocimiento de su identidad y que se queda solamente en los límites y no en el centro y no en el núcleo, sino a lo limítrofe. Gente que están pero que no están. Gente que solo que aparentan estar y nada más. Gente que quisiera estar en otro lado. Wow. Bendita la gloria del Señor. Por eso el Señor dice: yo vengo a buscar verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Porque hay gente que está en los límites. En los límites. Y esa gente que está en los límites es la gente que provoca la ira de Dios, porque no están agradecidos con Dios. Alguien viene, yo me alegré con quienes, con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Porque cuando uno espera el domingo para venir a la casa del Señor, uno tiene que ataviarse. Aquí ha habido un par de matrimonios en las últimas temporadas. Esas hermanas se organizan, se peinan, contratan un peluquero, adelgazan 3 días de ayuno, se depilan, exfoliaciones, se hacen mascarillas en la cara, ataviadas para su esposo, bendito el nombre del Señor. Pero cuando la gente viene a encontrarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vienen a través de una amenaza, vienen a través de un soborno, vienen a través, hay panes, hay pescado, no, entonces no voy. Pero qué bueno que aquellos que sienten la identidad con Dios, que se sienten identificados con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hay que rogarles, no hay que decirles, ellos simplemente, sí, es verdad, es bueno tener un local con 200, con 300 personas, pero no podemos hacer de la casa del Señor una cueva de ladrones, porque el Señor va a ver ese dinero en el altar y va a decir: aquí hay 2 altares y yo solamente admito uno, mi trono, a su nombre sea la gloria. Se lo dije, es una prédica para un nivel 5. Sus hermanas, esta semana una compañera le dio por ir al gimnasio. Estaba bien, prosa ella. Fue al gimnasio, tuvo la mala idea de acacharse por algo. Le dolía todo y yo le dije: para eso fue al gimnasio. Aleluya, porque cuando usted no está ejercitado en la fe y trata de acelerar un poquitico, le duele todo. Pero gloria a Dios por esos hermanos donde la palabra cae en un corazón agradecido y que brota al 30, al 60 y al 100 por 1. Esa gente que tiene identidad espiritual, aleluya, que son hijos de Dios, aleluya, bendito el nombre del Señor. Y entonces, bendita su gloria, esa gente que están en un lugar, pero es un deseo imperioso de salir del lugar. Y esa gente que estaba en el limítrofe, que estaba en los límites, que no estaban en el núcleo, hermano, ¿para qué 500 si no hay con qué? Voy a utilizar un adagio popular, ¿me autorizan? Gracias, otro. Gracias. Si no hay con qué hacer un caldo. Somos 300. Si usted mira a ver, no hay adoradores, no hay profecía, no hay lenguas, no hay lo que leía el hermano, no hay amor por el prójimo, hay egolatría, está el trono de la iniquidad queriendo compartir la gloria de Dios, hay avaricia, hay gula, hay idolatría, no hay presencia. ¿Para qué? ¿Por qué mejor, hermano, no estamos con los que están en el núcleo, en la vid? Separado de mí, nada podéis hacer. Si están en la vid, ustedes serán el pámpano y ustedes llevarán mucho fruto. Bendita la gloria del Señor. Un fruto espiritual, a su nombre sea la gloria. Wow, gracias. Y entonces, voy a finalizar. Dice la palabra del Señor, gente que quisieran estar en otro lado, gente que tuvo un vivo deseo, un deseo imperioso, contagiaron a los hijos de Israel, recordaron con melancolía. ¿Usted por qué vive recordando con melancolía lo que dejó en ese basurero de donde lo sacaron? Era una recicladora y quiere volver allá. Y usted dice, y mire, queremos pan, queja o aspiración. Queremos pescado, queja o aspiración. Queremos ajos, queja o aspiración. Queremos cebollas. Y todo el pueblo llorando y llorando y llorando. Versículo 34, el versículo 34 dice: y llamó el nombre de aquel lugar pueblo codicioso. Bendito la gloria del Señor. El corazón del pueblo, un rechazo al maná. No estaban contentos con la palabra.
Y era un pueblo codicioso, pero no de las cosas del Señor. Y se quejaron llorando y Dios se fastidió, porque Dios se fastidia con la ingratitud de una persona que lo ha colmado de bienes, de favores y de misericordia, y la persona sigue llorando y berrinchoso. El rechazo al maná, el versículo 6, dice la palabra del Señor: ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Bendito el Señor. La gente estaba alterando el orden. La gente no quería ya la provisión espiritual. Cuando nosotros necesitamos depender de las cosas humanas y no de las cosas espirituales, Eclesiastés capítulo 6 versículo 7 dice la palabra del Señor: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. El espíritu no se sacia de comer comida que llena el vientre. El espíritu no se sacia de comer comida que llena el vientre. Aleluya. No hay necesidad de explicar eso. No hay necesidad. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 17. Mateo capítulo 15, versículo 17. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 15, versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado al baño? Tanto se afana, tanto corre, tanto deja de venir a la iglesia para echar eso al baño. ¿Lo dijo Jesús de Nazaret? Todo lo que trabajó en el día hoy lo echó en el baño. No lo puedes guardar. Un tarrito de lo que me eché por la boca. Guárdalo, póntelo al lado de tu esposa a ver qué te hace. Todo va ¿a dónde? A la letrina. Bendito el nombre del Señor. Cuando el alma se sacia con lo que va, el alma no se sacia con lo que va a la letrina. El pueblo pidió carne. No fue un anhelo sano, sino una queja desde la codicia. Porque no estaban pidiendo el pan vivo que descendió del cielo. Por eso estamos hablando, el título del mensaje: las tumbas del deseo. Saciados en la carne, pero vacíos en el alma. El espíritu necesita otro tipo de alimento, otro tipo de sustento. Mateo 4, versículo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma no se llena con pan. El alma no se llena con pan. El alma no se llena con los apetitos de la carne. El mundo pasa y sus deseos. No améis el mundo ni lo que está en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está. Aleluya. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Quiere Mejor recojo mis palabras. Sigamos. El pan o el alma no se llena con pan, sino con obediencia a la voz de Dios. Y esa es la diferencia entre el apetito bajo humano de las necesidades elementales o tener una aspiración de crecimiento. Hay situaciones aspiracionales que implican inconformidad, que están correctas. La iniciativa, las ganas correctas, de la forma correcta, la aspiración correcta, válida. ¿Qué vamos a hacer con esa necesidad de crecimiento? Y no estar conformes, no quedarnos quietos, no estar estáticos, no ser mediocres. Esa inconformidad natural de la humanidad. Pero, ¿qué propuestas vamos a hacer? ¿A dónde llevan las propuestas que estamos poniendo sobre la mesa? ¿Basadas en qué? En nuestra carnalidad. Las propuestas que le haces al Señor, las propuestas que haces desde un deseo, ganas de carne y no de pan. Dice la palabra: basadas en un desorden, en la falta de respeto, sin dignidad humana. Eso es una queja, es un reclamo negativo. Por allá hay una historia de 5 mujeres que se quedaron sin su papá y se quedaron sin sus hijos y fueron ante Moisés y hicieron un reclamo, pusieron una queja, hicieron una reclamación. Y fue tan inteligente este grupo de mujeres, 5 mujeres, que Dios dijo: sí, tienen razón. Y fueron tan asertivas, Malá, Noad, Ogía, Milca, Tirsa, 5 mujeres, y ellos dijeron el derecho de heredar la tierra de su padre. Ese caso de ellas, ese reclamo, marcó un precedente en la tierra de Israel. Hay otra mujer que marcó un precedente en la historia bíblica referente, no un reclamo, no estaba reclamando, simplemente estaba comunicándose con Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Y entonces esta mujer, cuando trató de comunicarse con Jesús de Nazaret, Mateo capítulo 15, con eso finalizo, dice, una mujer
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Signo de exclamación, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe qué le respondió Jesús? ¿Sabe qué le respondió Jesús? Nada.